Bien, Entre Ríos, Noticias.ar, nos encontramos junto al arquitecto Juan Carlos González, arquitecto que acaba de finalizar esta charla, esta hermosa disertación que hizo sobre los 150 años de este templo y este estudio que usted está haciendo sobre la finalización, 150 años de la finalización. Usted habló de dos etapas. Sí, correcto. La primera etapa en realidad empezó unos años antes la construcción del edificio, pero la primera etapa termina con la ejecución del edificio y la segunda etapa inicia aproximadamente 20 años después para intentar remediar alguna serie de inconvenientes que tenía el edificio producto del paso del tiempo y también de alguna falencia al momento de la ejecución. Arquitecto, cuando se hablan de los 150 años del templo basilical en sí, hay una tercera etapa, pero obviamente tiene que ver con la pintura. Sí, yo marqué tres etapas porque son las tres que condicionan la imagen que tenemos hoy. Digamos, la primera es construir el edificio, la segunda es hacerle una serie de reformas, que son las que yo mencioné, y la tercera, que realmente ha sido muy importante, es la decisión de las pinturas, que realmente le dan un carácter muy importante y bueno, básicamente esos tres son tres hitos muy marcados que así son, digamos. Bien, en la disertación también hizo hincapié, dijo, este templo es un simbolismo y habló del año 1500 y habló de los jesuitas. Sí, lo que pasa es que este diseño de edificio en la planta, digamos, que es lo que está sobre el piso, es un diseño que se inicia en 1570, un arquitecto que se llamaba Vignola, en realidad no se llamaba Vignola, pero le decían Vignola, que era su pueblo de origen, que hizo el primer edificio para la orden jesuítica. El primer edificio de la orden jesuítica fue ese. Y a partir de eso se convirtió en un modelo de lo que se llamó la Contrarreforma, después del Concilio de Trento. Y a partir de ahí, ese edificio se ha copiado indiscriminadamente, digamos, pues esto ocurrió en Italia, entonces vemos en cualquier rincón del mundo hay un edificio con una planta igual que esta, que se llama una planta de cruz latina, mientras que las otras eran de cruz griega, eran plantas cuadradas, digamos. Bien, arquitecto, lo último, ¿qué le ha dejado esto? No solo desde lo que es específicamente el estudio, el relevamiento, el reconocer y conocer 150 años en cuanto a la construcción. Esto lo empalmamos incluso con su libro, que tiene que ver con Salvador Joaquín de Espeleta y que incluso usted ahí habla y cuenta sobre la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. Sí. Bueno, cuando se construyó el edificio se continuó con el patronazgo de la Virgen, eso es obvio. El otro edificio estaba realmente muy desmerecido para la importancia que tenía en ese momento Victoria, que no era mucha, pero quiero decir, el edificio que tenía inferior calidad a la que, por ejemplo, tenían los edificios públicos. Entonces, sí, a mí siempre me ha interesado la historia, trato de investigar todo lo que se pueda para poder plasmar, digamos, entender cómo fueron muchas cosas, y esto está en esa línea. Y lo último, arquitecto, en esos años de transición, tanto que el que va desde la primera etapa a la segunda y luego de la segunda a la tercera, ¿en qué condiciones quedó el templo? No, en la primera etapa el templo tenía muchas falencias, tan es así que no querían recibirla la obra. Y que incluso comentó que había terminado mal, había sido todo bastante adverso. Rescindieron el contrato, resignó dinero el constructor, que era el GAN, y se remedió en la segunda, y después podemos ver que prácticamente, la verdad que el edificio ha tenido algunas pequeñas reformas, pero muy formales, digamos, uno no ve
problemas graves, estructurales, así que fue muy eficiente la segunda. Perfecto, muy bien. Arquitecto Juan Carlos González, muchísimas gracias. Aquí ya finalizó la disertación, mucha gente, y bueno, y todos se acercaban a saludarlo, arquitecto, porque realmente es Sí. esto es nuestra historia. No, sí, además la gente es muy amable por eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia, la verdad que esto es un ambiente un poco intimidante después de lo que fue la ceremonia, no sé. Es un poco raro hablar de esto, pero mi idea y el pedido de la gente de acá de la parroquia, les voy a contar un poco una especie de síntesis de un libro que estoy preparando para conmemorar los 150 años, que por supuesto no llegó a tiempo, como era de esperar, pero bueno. Básicamente voy a pasar muchas imágenes, voy a contarles cómo fue el proceso de construcción de este edificio, todas las reformas que ha habido y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por ahí es más interesante que contestarla que seguir hablando, ¿no? Pero bueno, para empezar, quiero aclarar que todas las imágenes que están acá son imágenes digitales, prácticamente todas son elaboradas por mí, así que no son, digamos, las que parecen fotos son recreadas, ¿no? Porque obviamente no existía información ni posibilidad de recabar esas imágenes en la época de la construcción. Bueno. Como antecedente que todos sabemos a la erección de este templo existía la capilla, y esta es una imagen del estado que se encontraba en 1852 con todas las ampliaciones que había recibido. Este era un poco el sector que ocupaba la capilla con el cementerio, donde después se localizó el templo, y un poco la imagen final, apenas se terminó el templo desde la plaza, previo a la demolición de ese edificio original que ya no tenía funciones religiosas. Bueno, en estos 150 años prácticamente ha habido tres etapas que han sido importantes, por más que ha habido infinidad de otras generaciones, pero tres etapas fueron las principales. La primera, que es la de la construcción del edificio, obviamente. La segunda, la primera ocurrió entre el año 1872 y 1875, lo cual, digamos, es impresionante pensar que en tan poco tiempo, con una serie de dificultades, conflictos bélicos y demás, se pudo terminar semejante edificio, ¿no? Con una dotación de personal muy corta. El otro momento es 1893 al 95, donde se hace frente a una serie de inconvenientes, algunos digamos de gran importancia que tenía el edificio, que se ponía en riesgo, y que además se cambia la imagen. Yo puse las dos imágenes, la original y la nueva, para que se vea cómo cambió básicamente todo lo que es el sector que corresponde a las naves. Y la tercera, que fue muy importante y en la cual no hay que explayarse mucho, porque realmente lo único que tienen que hacer es levantar los ojos y verla, es la decisión digamos, de la decoración pictórica. Es una cosa que viene de muchos años en los edificios religiosos, incluso de casas de los orígenes. Tenía
solución adoctrinar a las personas que no tenían otro modo de acercarse a los conceptos religiosos, entonces visualmente podían interpretar esto. Bueno, yo creo que en la cuestión pictórica esta es una de las iglesias más lindas de Entre Ríos. Yo no las conozco todas, pero la verdad que de casi todas las que conozco creo que esta es la más bonita. Adelante. Bueno, en la primera etapa, un poco para que se conozcan los artífices de todo esto, está el arquitecto Gregorio Alga, que es una persona que había nacido en el País Vasco, en Bermeo, cerca de Bilbao. Y si ustedes ven, la época en que nació, la época en que hizo esto, tenía 26 años cuando encaró el desafío del proyecto de esto, que la verdad que es inusitado para la época, que alguien de 26 años encarara un proyecto de esta magnitud. Los maestros de obra fueron Antonio Matas y Bartolomé Matas, que eran los mallorquines que habían venido, estaban en la zona, en Uruguay, andaban en ese sector y se convirtieron en las manos derechas de Alga. La dotación de operarios era de 6 a 8 cucharas, esa tenía que ser y una cantidad de gente que colaboraba con ellos, que yo estimo en 3 o 4 por cada uno, considerando que había que llevar cosas a la altura muy importantes. Por otra parte estaba el arquitecto Bernardo Rigoli, que era el jefe del departamento topográfico de la provincia, y que un poco hacía la función de control de la obra. Primero porque se trataba de una obra en la que el Estado provincial puso dinero, y segundo, también a pedido de lo que era la Comisión Popular. Estos datos me parecen un poco, pero nos dan una magnitud de cómo 6 o 8 personas hábiles y una cantidad indeterminada de ayudantes pudieron construir esto en 2 años y un poquito más. Porque si bien la fecha es 1872, empezó en diciembre de 1872 y a inicio de 1875 estaba finalizado. Lo que pasa es que bueno, se esperó un poco para que coincidiera con la fecha de la Virgen, ¿no? Adelante. Bueno, este es un poco la planta del edificio. No lo voy a aburrir, pero es la nave central, 2 naves laterales. Esta zona se denomina transepto, que es litúrgicamente era la separación entre los fieles y las personas, digamos, del clero. Esto siguió y este edificio lo mantiene, por más que, como todos ven, la gente llega casi hasta acá. El medio del transepto, la unión del transepto y la nave central, está el crucero, que generalmente tiene una cúpula, en este caso también. Este es un edificio, esta planta de edificio es muy simbólica porque la primera que se hizo de este tipo la hizo un arquitecto llamado Vignola en 1570 y fue el primer edificio para la orden jesuítica. Y se convirtió a partir de ese momento en un estándar, digamos, apariciones, ¿no? Pero en un estándar. Antes de esto existía la cruz griega. Este fue casi el primer ejemplo de cruz latina como ordenadora de un edificio. Por supuesto hay muchas variantes, pero se explica también que se haya recurrido a un ejemplo que era desde hacía muchos años paradigmático, ¿no? Adelante.
Bueno, esta es la imagen que tenía el edificio cuando recién estaba finalizado. Ustedes ven que es una imagen muy austera en todo el sector que corresponde a las naves, al transepto, a las sacristías y a la cúpula. No se puede decir que sea un edificio románico, porque la verdad que estamos muy fuera de época, pero de alguna manera atribuía a las cuestiones románicas en cuanto a la forma. Si bien con una licencia muy amplia, las torres tienen una reminiscencia con cosas como de un neogótico, digamos, estos puertas ojivales. Bueno, la verdad que eso estaba permitido y en el sentido que no existía órdenes rigurosos, sobre todo en América, no hay ejemplos de todos los edificios son con este nivel de eclecticismo. Adelante. Bueno, en el otro sector pasa lo mismo y es muy significativo. Cuando hablo de esa imagen romántica, un edificio muy pesado, muy simple, ustedes pueden ver que no hay ninguna de las decoraciones que hoy tienen los laterales con los elementos puntiagudos que tienen todo el perímetro. Nada de eso estaba en el edificio original. Las aberturas eran muy chiquitas, se ven ahí unas puertas redondas, ventanas redondas o sea, era un edificio oscuro, como eran todos los edificios religiosos románicos, más que haciendo la salvedad que ya dije. Bueno, en aquella imagen se puede ver las características que son muy distintas a las de ahora. Si ustedes ven ese cielo raso sobre la nave central, se dan cuenta que no tiene nada que ver con el que tenemos ahora. Esa es la imagen original, así se hizo en la primera ejecución. Y también hay otra cuestión importante, que es referida a los arcos, que son mucho más chicos que los que tenemos hoy. Son arcos mucho más bajos, medio punto, que acentuaban esta cuestión de la oscuridad y que de alguna manera dejaban a las naves laterales un poco despegadas de la nave central, que también tenía que ver con algunos usos distintos que he tenido en otras épocas, en las que había distintos altares u otro tipo de cosas. Entonces, esas naves se accedían más desde acá en comparación a cómo lo usamos hoy, que es prácticamente una circulación paralela a la nave central. Las estructuras son unas estructuras muy buenas, que realmente tenían mucho, digamos, conocimiento de la materia, pese a esa juventud. Los techos de las naves laterales, precisamente porque si ustedes se dan cuenta, estos dos muros, esto es la pantalla esta, ahora está mucho más perforada que en ese momento, pero es básicamente la estructura que sostiene todo el edificio. Entonces, los dos techos de las naves laterales eran techos de azotea, que casi todos acá saben de qué se trata, techos con tirantes de madera dura, porque cumplían la función de administrar esto para que no se moviera, y tenía rigidez en este sentido, porque era muy largo y muy alto. Adelante.
Bueno, la idea de esta imagen es explicar de qué se trataban los techos. Todos los techos eran de tejas, salvo estos, como ya dije, que eran de azotea, el resto eran todos de teja. También la sacristía eran de azotea. Estos techos de la sacristía eran de azotea, pero el resto, y bueno, eran los materiales que en ese momento estaban disponibles. Tenía que ver también con cuestiones de costo, cuestiones digamos, que no había elementos para alzar materiales de otro tipo, entonces, pero eran techos que eran válidos en todas las construcciones similares, o sea, de ninguna manera es una construcción que no fuera de primera calidad en ese aspecto. Adelante. Bueno, esto es un corte, creo que se entiende, pero es un corte que está mirando hacia el centro, para que se entienda también cómo era el cielo raso de las dos alas del transepto, y la cúpula, que era una cúpula distinta a la que está ahora, más baja, que arrancaba prácticamente de seguida del arco, acá prácticamente arrancaba de seguida, y esta pendiente del techo era mucho más suave, pero básicamente lo más importante es la estructura de madera que conformaba el techo del ábside. Ahí se ven en esa imagen los tirantes, y por supuesto también teja. Hay otra imagen que por ahí es más reveladora, pero básicamente esa era la característica de esos elementos que lo hacían mucho más simple, seguramente mucho más fácil de ser ejecutado en esa primera etapa, en la que tenían dificultades de todo tipo. Adelante. Bueno, este es un corte en el otro sentido, en el que podemos ver con más precisión la estructura del techo. Allá se ven, allá arriba, toman la imagen. Esa imagen también remite a un edificio románico. Prácticamente eso dice que todos los edificios románicos construidos en el momento del cuadro, no varios siglos después, pero terminaban con el ábside de esas características. El cielo raso, lo voy a decir acá, era corrido, plano, y bueno, la cúpula tenía muy poca iluminación, y estos arcos eran muy bajos, muy cerrados. Hay que mencionar algo acá, que han pasado 150 años y este edificio no tiene ningún problema de hundimientos, de fisuras, de cosas que serían esperables en edificios mucho más nuevos. Sobre eso, la verdad que no he podido recabar mucha información, porque en general no se hace referencia pero estuve haciendo cálculos y yo estimo que los pilares, básicamente, sostienen una cantidad de peso que ustedes no se imaginan. Yo los calculé y entendí que prácticamente tiene que haber más de 4 metros de cimiento hacia abajo para poder llegar a un suelo, y considerando además que Victoria tiene buenas condiciones de suelo. Eso también es una cosa que ayudó, pero digo, ahí hay todo un trabajo que a mí me hizo valorar muchísimo más el esfuerzo de esa gente, y en tan poco tiempo, porque prácticamente al año ya estaban armando la estructura de palos de la nave central. Quiere decir que habían hecho los cimientos, lo habían llenado, habían hecho todo esto. Un año, digamos, realmente impresionante. Bueno, acá hay esta
esta es una imagen vista desde acá, hacia allá, en la que se ve el mortero o la nave central. También es muy interesante el hueco abajo del coro, es una media luna, es una abertura muy chica, no como está hoy, que es prácticamente está abierta de extremo a extremo, apenas tiene 2 pilares. Y bueno, también todos esos elementos remiten a la imagen, vuelvo a decir con la salvedad que ya dije, una imagen románica. Y bueno, sin los cielorrazos de las naves laterales eran prácticamente iguales a los que están hoy. Y bueno, el piso era distinto, pero estamos hablando de un edificio que en ese momento tenía más o menos las mismas características que en la estructura general. En lo formal, adentro era muy distinto. Hoy vemos esos pilares y los vemos prácticamente transparentes, podemos mirar hacia atrás, vemos las imágenes que están atrás. Antes eran mucho más cerrados y bajos, por lo cual las naves de aquel costado eran naves oscuras y con un fin. Esto también, el primer edificio que empezó el de Gesù, para los jesuitas, cada una de esas eran capillas que se interconectaban, pero eran capillas mucho más cerradas, entonces se entiende también que esto intentaba parecerse en ese sentido. Bueno, esto un poco termina la visión de lo que fue la primera etapa de la construcción. Ahora, esta etapa no fue una etapa tranquila. Se terminó en muy malas condiciones, tanto económicas como formales, digamos. Hubo muchos cuestionamientos a muchas obras que estaban en mal estado. Apenas finalizada la construcción, rajaduras, los arcos tenían falencias, la bóveda tenía serias dudas y entraba mucha agua, lo cual ponía en peligro también otras especies y un montón de elementos más livianos, no obstante, tenía muchas falencias, demoró un año, en realidad fue en el 56 cuando se abre al culto formalmente, pero ese año estuvieron intentando ponerse de acuerdo si se hacen las obras, quién las paga. Bueno, finalmente se resolvió que el edificio iba a quedar en ese estado y que se iba a liberar el culto porque había una necesidad imperiosa y bueno, se rescindió el contrato con el arquitecto Algan y quedó todo en este estado. Ahora, esta situación, y así lo remitan los informes de las comisiones, tenía problemas constantes. Aproximadamente 15, 18 años después se decide tomar manos a la obra porque había sectores que tenían realmente peligro de ruina. Así que se conforma una nueva comisión y se entra en lo que sería la etapa 2. Adelante. En la etapa 2, bueno, está además decir que quien había hecho todas esas recomendaciones era el arquitecto Rigoli de la provincia. Así que la comisión se contacta con él para que haga una nueva evaluación o en definitiva presente el informe que nunca se había presentado para iniciar las tareas de reparación, que créanme que fueron muchas, pero muchísimas. Los trabajos, la comisión invitó a
públicamente también en Paraná y en Victoria, y solo se presentaron dos propuestas. Una propuesta de Alfonso Villino y Lorenzo Bottegui. Cada propuesta venía con su propio proyecto. Y otra propuesta de Antonio Matas, que había sido quien había trabajado activamente en la obra. Se lo consulta a Begoli sobre el particular y Begoli dice no, que el proyecto tiene que ser el que era, para lo cual él le acerca una actualización con las tareas que hace falta y se decide contratar a estas dos personas. Alfonso Villino como director y Antonio Matas como subdirector. En principio se hizo una compulsa de precio entre los dos, a lo cual Matas decidió no presentarse porque creía que dos personas no podían manejar una obra de este tipo, pero sí estuvo de acuerdo en estar bajo la directiva de Villino, lo cual fue aceptado y así se dio inicio a esta etapa, que va desde el año 1893 hasta el 1895, en el cual se terminó en el estado que estaba, muchas cosas quedaron con detalles de terminación, y siempre, por más que había hecho el proyecto, con la voluntad de Rigoli, ¿no? Adelante. Esto que ustedes ven es lo que quedó, todo lo que falta de ahí, tuvieron que demoler. Tuvieron que demoler los techos de las naves, el techo principal de la nave principal, la bóveda, los arcos, los techos estos, la estructura del techo de... Ese es el estado en el que quedó el edificio después, digamos, obviamente yo hago una simplificación, desconozco cuál fue el proceso, no es que hayan volteado todo de una sola vez, ¿no? Pero no tengo otro modo de ejemplificarlo, como no sea dejarlo así. Pero no debe haber sido muy distinto tampoco. Adelante. Bueno, lo que aparece en color amarillo es el proceso de reejecución. Rigoli aconseja hacer de vuelta las pechinas, que son estas piezas triangulares que hacen que un cuadrado se convierta en un octógono, ¿se dan cuenta? Y él también dice que hay que reparar los arcos. Ahora, es muy difícil arreglar las pechinas, porque si uno las saca al arco y sacando el peso de arriba, queda en una situación muy inestable. Entonces yo no tengo ninguna duda de que bajaron todo, incluso los arcos. Entonces empezaron a hacer de vuelta, como está ahí, allá se ve de abajo. Y lo que sí hicieron, en esa época ya esa tecnología estaba disponible, es un refuerzo, eso ustedes ven azul, son perfiles metálicos. Esa estructura, que primero es un cuadrado y después tiene piezas que conforman el octógono, se incorporaron arriba para darle, para que eso trabajara de alguna manera como atado. El término sería arrastrado, para que entiendan, para que un poco lo atara y la cúpula descansara sobre esos hierros. Discúlpenme, me cuesta mucho hablar con el micrófono, espero que suene bien, pero no estoy habituado. Bueno, adelante. El proceso de graduar, como ustedes ven, una cosa que pide durante este proceso, hubo dos párrocos que tuvieron una actitud muy activa. Uno fue Villarino, y murió antes de finalizar las reparaciones, y el otro fue Ciro Placo. Ciro Placo, paradójicamente, después que Bartoloni dejó, fue quien recibió el edificio la primera vez, y ahora volvió nuevamente después de la muerte de Villarino,
Y ellos, y la comisión que tenía esas facultades, proponen mejoras. Entonces, por ejemplo, le dicen a Rigoli que quieren que el ábside, en lugar de ser un cielo raso, como era originalmente, como estaba previsto, sea una bóveda maciza, del mismo modo que lo es esta. Lo cual requirió, por supuesto, toda la consolidación de todos estos muros, porque ahora se trataba de un peso mucho más importante que el que tenía un techo liviano de tejas. Y también incluía las dos sacristías, que si ustedes no hayan tenido la oportunidad de verlas, van a ver que son las bóvedas que tienen la misma imagen de los cielos rasos de la nave lateral, pero son macizas, son de verdad. El objeto de esto, además de que fue un pedido no desde la técnica, sino no sé, le habrá parecido mejor, es que consolidaba mucho más, porque esto iba a ser más pesado, esto muchísimo más pesado. Estos elementos actuaban como una estructura que ayudaba a sostener esto. O sea, si esta bóveda se fuerza y las cuatro patas tienden a abrirse, no ocurre porque si no estaríamos abajo de algo, pero digo, tienden a hacer eso. Entonces, esa gran losa que hay allá, la gran losa que hay acá, y esta lo contiene. Entonces, tenía además una función muy importante y seguramente eso ha contribuido a que llegue a este momento y estamos en esta. Ayer me comentaba hablando con los padres que tenían serios problemas en Gualeguay, porque las torres están abriéndose. Acá tuvieron un problema parecido. Las torres, entonces ustedes van a ver desde afuera unos elementos como forma de S, porque las tres torres se hizo en este mismo momento, las tres torres se unieron, dos torres más la nave central, se unieron con unos tensores para mantenerlas en esta posición, para que no, porque se ve que las torres son desproporcionadamente grandes en relación a lo que hay al lado. Entonces, cualquier movimiento, no hay un muro que la pueda sostener de la nave central. Así que tuvieron que hacer ese frontera. Por afuera van a ver una especie de S a cada costado, por el costado exteriores de las torres. Adelante. Y bueno, esto es lo que yo les decía de la sacristía. Entonces todo esto conforma un elemento para que esto no se mueva ni así ni así. Y obviamente la cúpula, ¿no? La cúpula que se hizo de otra forma, se hizo más alta. Yo no tengo certeza que la primera haya sido octogonal. Yo estoy muy convencido que ha sido redonda. Era una forma en ese momento más fácil de hacer. Y estaba mucho más cerca de los arcos, lo cual no le ha ayudado a descargar el peso. Entonces, ustedes ven que desde afuera, no es en esta imagen porque se ve mejor, pero hay un tambor que tiene aproximadamente 1,60 m, que ayuda a que ese peso se descargue de una manera mucho más proporcionada y los arcos trabajen mejor. Adelante. Bueno, ahí está conformada la imagen de todo lo que fue eso que ustedes ven ahí, insumió más de 300.000 ladrillos, que uno dice ahora, levanta el teléfono y los pide. En ese momento, todos los ladrilleros de la historia, hay gente que se
se ha puesto a hacer ladrillos, no había ni dónde pedirlo, entonces eso también da una magnitud de la obra que significó volver a dejar el edificio como estaba antes de alguna forma. Y esto era nada más que para dejarlo en las condiciones que estaban. Lo que sí que ahora lo vamos a ver, lo que sí se planteó es un cambio de imagen. También Villarino y Placo insistieron en que el edificio empezara a adoptar, a parecerse un poco a la imagen que reflejaba la fachada, las torres. Entonces, así aparece esa ventana ojivales que deja entrar muchísimo más luz, el cielo raso, que son dos bóvedas de crucero, aunque sea falso, la imagen falso me refiero a, se le dice así, no un techo macizo. Pero todos estos son elementos que las ventanas laterales eran rectas y bueno, hay también un cambio de imagen, se decide abrir por completo el vano bajo el coro y abrir estos huecos hacia las naves laterales, lo que los obligó a sacar estos techos tan pesados que estaban acá, porque ya no tenían pared para sostener. Entonces tuvieron que poner forzosamente un techo liviano. Adelante. Estas no son conjeturas, no son hechos, no había otro modo de hacerlo. Ustedes eran, capaz que piensan que lo digo con más seguridad como si hubiera estado ahí, pero no hay muchas opciones. No había, digamos, pusieron un techo de inferior calidad al que estaba. La única explicación de eso es porque el techo quedaba tan cerca de los arcos que no podían sostenerlo. Antes tenían 2 metros de pared hacia abajo. Y también hicieron una estructura acá y esto tenía tejas. Hicieron de vuelta, cambiaron el perfil de esto, mucho, como si esta es la parte que yo les decía que subió el tambor. Al subir el tambor, esta forma pudo ser mucho más elevada, más plana. Entonces, todo esto también se hizo. Y bueno, adelante. Acá se puede ver el proceso, no se ve muy bien, la verdad que, pero estas son los tres vanos que corresponden a un lateral y a la izquierda. Este es el proceso original, esta era la forma de camino y esta era la ventana. Todo este material tuvo que ser sacado y esto finalmente quedó con ese perfil. Entonces ustedes ven toda esta pared que hay acá, ahora un pedazo mucho más chico lo que obligó a sacar ese techo que yo les decía. Y también se ve acá en esta, o yo creí que se veía, pero pasa lo mismo. Este es el perfil con los huecos muy bajos y ahí es como quedó ahora. Esta es la bóveda, esa que es maciza, que tiene toda esta pared, obligó a sostener todo esto, mientras que antes era como si hubiera un techo liviano. Bueno, esto es para comparar un poco las dos imágenes del cielo raso nuevo, visto desde acá, versus esto tiene una imagen que remite mucho más a una cosa robótica, mientras que esto también remite más a algo más humano. Pero el ingreso de luz, todo lo más en potencia y bueno, la mayoría de esos pedidos que eran técnicos que provenían, como ya dije, primero de Villarino y después de Ciro Blanco. Y la verdad es que tuvieron una visión muy buena, porque le dieron una unidad un poco forzada, pero una unidad estilística mucho más fuerte que la que tenía antes.
imagen análoga a la que vemos hoy, en la que se ven todas las molduras y demás. Ahora las molduras quedan un poco perdidas en función de la pintura que tiene arriba. Cuando esto era blanco, las molduras, tenían mucho más importancia. Todas estas se incorporaron en este momento y todos estos otros es el cielo raso, que después se recubrió por cierto, pero lo hice con las costillas nada más para que se pueda ver. Acá se ve la cúpula maciza. Realmente es una proeza que un edificio hecho con poca asistencia técnica, por toda la experiencia que tuvieran los constructores, Guillino, Mata, que realmente era muy bueno, pero la complejidad de un edificio de este tipo excede cualquier experiencia previa que se tuviera acá en la región. Entonces, que hayan hecho todo esto bien, digamos, es muy difícil, digamos, hoy para nosotros es muy difícil encarar la ejecución de esto. Así que bueno, un poco con esto termina.